Hola Fernando, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias por invitarme a tu espacio. Un gusto estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Para mí es todo un orgullo poder tenerte en Avance Consciente y poder regalar a mi audiencia una media hora con un profesional de límite incalculables. Así que gracias, Fernando. Muy amable. Pues mira, la primera pregunta que te quiero hacer está un poco mirando todo tu currículum. Eres licenciado en psicología por la Universidad de Santiago de Compostela, tienes además un máster en psicología clínica, llevas más de 20 años en experiencia clínica privada, diriges un centro de psicología, tienes varios libros, das conferencias por todo el mundo, te has convertido en un referente en este gremio. Me causa mucha curiosidad saber qué es lo que te mueve a día de hoy y qué diferencia lo que te movía cuando empezaste. ¿Cuál es tu motor? Bueno, y cuando yo empecé tenía muchísimas ganas de aprender. El principal motor era el aprendizaje. Yo disfrutaba pues leyendo un libro, yendo a conferencias, yendo a congresos y sobre todo mi principal motivación era ver crecer una idea, ¿no? A lo mejor a través de ponerla yo en práctica o ya sea a través de ponerla en manos de otras personas, de mi equipo de trabajo que fue creciendo a lo largo del tiempo y ver cómo esas personas ponían en práctica esa idea. Eso a lo largo de los primeros 5, 10 o 15 años de trabajo era mi principal interés, ¿no? Ver cómo una idea crecía, ver cómo era compartida por otras personas, ver cómo ilusionaba a otras personas. Hoy en día yo creo que ese fondo ha cambiado un poco y lo que más me mueve hoy en día es dejar cosas para próximas generaciones. Eso que llaman el legado, ¿no? Que es como que mi paso por el mundo tenga algún sentido más allá de cuando yo no esté, que sirva a la gente y que si de alguna manera podemos pensar en la humanidad como un continuum, ¿no? Como algo que se va extendiendo a lo largo de los siglos o de los milenios, pues que yo haya dejado un granito de arena para contribuir en lo que es mi campo a que la gente sea un poco más feliz, ya sea a lo mejor explicando temas de psicología o ayudando a gente a, pues eso, a que se conozca un poquito mejor. Digamos que tu propósito es dejar un mundo mejor a las nuevas generaciones, ¿verdad? Pues mira, justo por eso, por ejemplo, acabo de la hora que tuve antes de la conversación esta contigo, la dediqué a hacer una entrevista a una chica con trastorno bipolar que quería compartir con el mundo lo que es el trastorno bipolar, sobre todo para quitar esas etiquetas de estigma que muchas veces la gente pone cuando otras personas tienen enfermedades mentales, ¿no? Y a lo largo de las últimas semanas o meses he ido compartiendo testimonios en mi canal de YouTube de personas con trastorno obsesivo compulsivo, personas con ataques de pánico, personas con intentos de suicidio, personas con psicosis y un larguísimo etcétera, para precisamente eso, el quitar el estigma de la salud mental y que la gente acuda al psicólogo del mismo modo que acude a un fisioterapeuta, a un dentista o a su médico de cabecera. Sí, totalmente, porque en tu caso, además de ser conferenciante reconocido, me gusta mucho de tu perfil que atiendes diariamente a pacientes, ¿verdad? Cada vez menos ya, porque estoy mucho más centrado en proyectos de formación que me salen y en escribir libros. Antes de abril tengo que sacar 2 libros nuevos, que estoy ya terminando, y digo antes de abril porque me han invitado a ser ponente internacional en el próximo Congreso Mundial de Psicología y Psicoterapia, que se va a celebrar de manera presencial en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Y en esa ocasión, que va a ser los días 25 y 26 de abril del 2026, quiero sacar dos libros nuevos antes de esa fecha. Entonces, eso significa que tengo que dedicar una buena parte de la jornada a eso. Y sobre todo lo que decía, a hacer divulgación a través del canal de YouTube y a través de conferencias y congresos. Muy alineado con lo que arrancaba en esta conversación contigo, porque cuando quieres dejar una huella en el mundo, trabajar con pacientes es como ir uno a uno y he visto que trabajar a través de libros o trabajar a través de conferencias genera un impacto mucho mayor y una facilidad de huella mucho mayor.
Sí, totalmente. Y sí que para los más jóvenes, para los que estamos empezando en este mundo de la divulgación de la salud mental, quería preguntarte qué es lo que podemos hacer todos, yo a través de mi podcast, a través de mi vida diaria, cualquier persona que nos esté escuchando, qué es lo que, en base a lo que tú ves en la sociedad, qué es lo que podemos hacer para dejar una sociedad mejor de la que tenemos. O sea, qué granito de arena podemos poner cada Mm. uno en base a los grandes problemas que tú detectas en la sociedad. Bueno, yo creo que está en manos de cada uno romper el tabú, ¿no? El hablar de los temas de salud mental con normalidad, ¿no? Hace una semana me preguntaba en una entrevista si había más casos de autismo o de esquizofrenia, porque parece que se veían más personas con autismo o con esquizofrenia. Y me decían, ¿hay más casos que hace 100 años? Y yo respondía, no, no hay más casos que hace 100 años. Lo que pasa es que hace 100 años a las personas con autismo o con esquizofrenia se las recluía, se las institucionalizaba, se las ocultaba de la sociedad. Hoy en día, la salud mental y los diferentes problemáticas o situaciones dentro de la salud mental y dentro de la grandísima diversidad que tenemos, pues ya no se ocultan. Entonces, si la pregunta es qué podemos hacer, algo tan sencillo como si vas al psicólogo, díselo a tus amigos, no lo ocultes, ¿no? Si tu amigo te dice que va al psicólogo, tú dile, se te nota para bien, ¿no? Eso es, lo compartí hace unos días en mi muro de Instagram, el nuevo piropo del siglo XXI. El nuevo piropo del siglo XXI es, tú vas al psicólogo y se te nota. Es que es verdad, porque parece signo de debilidad, ¿no? Cuando tendría que ser todo lo contrario. O sea, o parece que denota que te va mal. Sin embargo, yo puedo tener una sesión contigo, con Fernando Pena, para que me enseñes cómo mejorar en algunas verticales de mi vida. Pero claro, como no lo vemos así, no se comenta, no se normaliza el trabajar sobre uno mismo para impactar de esa manera en los demás, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que a lo largo de estos más de 20 años que llevo trabajando en la consulta, gente que haya venido con trastornos del libro han sido la minoría, la minoría. La inmensa mayor parte de los psicólogos atendemos de manera rutinaria o cotidiana a personas que tienen problemas de la vida cotidiana que necesitan saber manejar mejor. Pero esos problemas no tiene por qué ser una esquizofrenia, un trastorno bipolar o un trastorno obsesivo compulsivo, que puede ser también y tenemos formación para tratarlo. Pero una buena parte de las cosas que vemos en consultas son, pues, por ejemplo, es que he discutido con mi pareja y esta ya es la última y como no pongamos remedio nos vamos a divorciar. Y quiero aprender a comunicarme mejor con mi pareja o quiero aprender a tratar mejor a mis hijos sin educarles gritando como a veces nos educan o vemos que educan a algunas personas, ¿no? O quiero llevarme mejor conmigo mismo porque me noto débil cuando hablo con los demás o tengo la autoestima muy baja y cuando voy a hablar en frente de mis compañeros de clase me da miedo que me miren. O cuando voy a hablar delante de mis compañeros de trabajo en una reunión, se me baja la voz, me queda como un hilito de voz y me da pánico el quedarme en blanco y que se rían de mí. Esas situaciones son las que necesitamos normalizar a la hora de acudir a un psicólogo y que la gente cuando pase por situaciones de dificultad en la gestión emocional, que pidan ayuda. Sí, totalmente. Y que lo expresen, porque normalmente nos lo acabamos comiendo nosotros. Y si tú estás mal contigo mismo, como consecuencia estarás mal con los demás. Entonces yo soy muy de trabajarme a mí mismo para indirectamente mejorar a la sociedad. Y es la siguiente pregunta que te quería hacer. Para ti, ¿cuál es la mejor fórmula para estar bien con uno mismo? Tener un equilibrio entre todas las verticales de tu vida, porque yo veo que hay gente que le dedica mucho tiempo al trabajo y descuida otras cosas, que Mm, pone mucho foco en ganar dinero, pero descuida a la familia. Gente que dedica muchísimo tiempo a la familia no cuida el dinero. ¿Cómo ves tú todo este claro. asunto? Yo si tuviera que elegir solo un elemento, si tuviera que quedarme solo con uno, porque claro, el abanico puede ser muy amplio, pero si tuviera que decir cuál es el principal es el autoconocimiento, el ver, por ejemplo, cómo reacciono, el darse cuenta, ¿no?
Por ejemplo, a nivel de inteligencia emocional se sabe que hay diferentes niveles, ¿no? Uno de ellos es no ser consciente de tu falta de gestión emocional. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, en la reunión de trabajo, ostras, es que perdiste los papeles, ¿eh? Madre mía, ¿cómo te pusiste? Y tú contestas, ¿yo? En la reunión de trabajo, mira, yo hablo así y nadie me tiene nada que criticar, ¿vale? Es mi forma de hablar. Yo tengo una forma de hablar fuerte, ¿vale? Y yo ni me enfadé ni nada. Eso sería el nivel más bajo, ¿no? de gestión de inteligencia emocional en cuanto al autoconocimiento. Luego está el siguiente nivel, que es darte cuenta después, ¿no? A lo mejor alguien te dice, oye, en la reunión de trabajo, ostras, perdiste los papeles. Y dices, sí, me doy cuenta de que no supe controlarme, ¿no? Soy capaz de percibir que levanté la voz y eso a lo mejor perturbó el ambiente. Sí. Y luego, eso es darse cuenta después, cuando ya se te ha escapado. Y luego el Eres último. como conscientemente incompetente, ¿no? Exacto, sí. Es decir, me doy cuenta de que he sido incompetente a nivel de gestión emocional. Y luego está el más deseable, que es ser consciente cuando están apareciendo cambios en tu vida y ser capaz, por lo tanto, de regularlos en ese momento. Entonces, la autoconsciencia a nivel de inteligencia emocional, que lo estamos comentando, pero también a nivel de autoestima, a nivel de relaciones con los demás, a nivel de, pues no sé, qué quieres en la vida. Para todas esas cosas y muchas más, la autoconsciencia es el pilar sobre el que se sostiene todo lo demás. Y Fernando, ¿cuál es la mejor forma de elevar mi nivel de conciencia? Porque sí que en uno de tus vídeos me llamó mucho la atención del tema de la autoconciencia, porque hay veces que no accedemos a cierta información que tenemos dentro, pero por lo que sea no la verbalizamos, no la traemos a la conciencia. ¿Cómo lo podemos hacer? Bueno, hay muchos métodos. El primero, yo creo que el más importante es dejar el ego de lado, que somos egos con patas y siempre ponemos ahí el ego, ¿no? Oye, ¿cómo reaccionaste? Y tú dices, no, no, yo reaccioné así porque me hicisteis reaccionar así, porque yo no soy así, fuisteis vosotros, ¿vale? Y la culpa es vuestra, ¿no? Es como tratar de quedar por encima. Y no sois nadie para hablarme de esa manera, ¿no? Cuando dejamos el ego a un lado y reconocemos que podemos tener fallos, que podemos ser débiles, que podemos tener áreas de aprendizaje, es cuando abrimos esa ventana, miramos hacia afuera y decimos, al otro lado, ¿qué hay? ¿Hay una debilidad mía? Y soy consciente de las cosas que tengo flojas, a partir de ahí puedo apretarlas y mejorarlas. Entonces, yo diría que ese es el primer paso. Sí, porque la autocrítica a veces es difícil, ¿no? Porque digamos que es asumir que no soy suficiente o que necesito mejorar o que me siento incompleto. Yo creo que a partir de aquí hay que ser consciente de la realidad y ver qué puedo cambiar. Porque claro, lo primero es ser consciente y luego entiendo que vendrán pasos posteriores, ¿verdad? Sí, sí, pero como también decías antes, es muy difícil asumir la debilidad. Antes comentabas, es que la gente no reconoce que va al psicólogo porque a veces es como asumir que eres débil, ¿no? Y la gente no quiere asumir la debilidad. Y vuelve a ser una vez más un asunto de ego, ¿y por qué no voy a poder reconocer que soy débil, que tengo un problema, que necesito aprender o cambiar o que he hecho las cosas mal? Cuando uno deja el ego de lado y permite que otros le ganen, que sean los primeros, aplaude el éxito de sus compañeros, entonces la vida cambia. Cuando te das cuenta que la vida no es una lucha por llegar el primero y por ganar, la vida te cambia totalmente. Sí, así es. Y yendo un poco a términos de educación, yo que trabajo en el sector educativo y que tú eres un divulgador sobre temas de inteligencia emocional, ¿cuáles crees que son las bases que tendríamos que tener para crecer con una inteligencia emocional que nos permita autoconocernos y saber hacia dónde vamos? No vivir en la inconsciencia, en piloto automático. ¿Cuáles son esas bases de inteligencia emocional que se tendrían que enseñar en los colegios? Pues yo empezaría por enseñarle a los niños y las niñas a etiquetar las emociones, a ponerle nombre a lo que sienten, a hablar de las emociones, a utilizar un lenguaje, a comunicarse y también a aprender que las emociones tienen una finalidad, tienen un objeto, a reconocer esa finalidad, ese objeto y esa utilidad y que esto se convierta en un tema del que se puede hablar, ¿no? Y no juzgar a las personas por las emociones. Si hoy en día seleccionamos a un niño o a una niña al azar,
de cualquier edad, me da igual, y le preguntamos, ¿cuántas veces en tu vida te han dicho no llores? El niño o la niña levantaría la mano y diría, uff, muchas, 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 ¿no? Haría el gesto de una barbaridad de veces me han dicho no llores, ¿no? O no te pongas así, o no es para tanto, o... Entonces, juzgamos a otras personas cuando tienen emociones. Lo primero entonces es poner nombre a las cosas que sientes, porque difícilmente vamos a poder trabajar con algo si no tiene un nombre, ¿no? El hecho de ponerle un nombre nos ayuda a poder luego trabajar con ello. Y luego, el siguiente paso sería reconocer la utilidad de algunas emociones y reconocer que otras emociones me entorpecen mi vida social. Por ejemplo, antes hablábamos del ejemplo de gritarle a otro adulto, no tiene ningún sentido. Cuando yo a otro adulto le levanto la voz, es porque de pequeñito me han enseñado que para que la gente te haga caso y te atienda, tienes que levantarle la voz, ¿no? Tus padres, a lo mejor igual que los míos, te han dicho, pero te quieres terminar la sopa de una vez, llevas media hora con ese plato de sopa. Y tú metes la cuchara en la sopa y te cae un lagrimón por la mejilla y te acabas la sopa. Y de una manera más o menos inconsciente sacas de ahí un aprendizaje. Para que otra persona te haga caso, tienes que levantar la voz. Pero cuando luego llegas a la vida adulta, te das cuenta que entre adultos no funciona así. De hecho, funciona al revés. Claro. Cuando a tu pareja o a tu vecino le levantas la voz, no te presta más atención ni te hace más caso. Entonces nos tienen que educar de pequeñitos a reconocer las emociones, pero también nos tienen que educar a saber cómo expresar las emociones para que sea de una manera saludable. Me ha gustado mucho algo que has dicho y es que las emociones tienen siempre una finalidad, porque a veces sentimos cosas, pero no hacemos la reflexión de por qué lo sentimos. Me parece súper útil esto que acabas de decir. Claro, todas ellas tienen una utilidad. Vemos de manera muy clara la ira o el enojo, ¿no? El cabreo. Pero también hay otras como la tristeza, por ejemplo, que pueden tener la utilidad de comunicarle al entorno un estado de ánimo determinado, para que así el entorno sea fácil, que sean sensibles y actúen con nosotros en consecuencia, ¿no? La tristeza, por ejemplo, hace que cuando yo llego a casa y a lo mejor mi pareja está súper eufórica porque le han dado una muy buena noticia y me ve triste, pues a lo mejor tiene que modificar su euforia para adaptarse a mi tristeza. O tiene que a lo mejor hablar más bajo, ponerme la mano en la pierna y decirme, Fernando, ¿te puedo ayudar en algo? Entonces, la tristeza, entre otras cosas, logra a veces apoyo social. Por poner un par de ejemplos nada más, pero todas las emociones tienen un sentido y por eso están ahí. Totalmente, ya lo decía, la tristeza al final ha servido a lo largo de los años, ha servido para algo. Y si estoy triste me prestan más atención. Ujú. Podría ser una utilidad de esa emoción. Sí, sí, sí. Fernando, hemos hablado de autoconocimiento, hemos hablado de inteligencia emocional. Te quiero preguntar por algo que me interesa mucho y es por tu libro, Las 10 claves del bienestar, que, Ujú. que creo que lo publicaste en 2022. Aquí lo tengo, sí. Ahí está. Aquí está, las 10 claves del bienestar. Quiero que nos intentes sacar la esencia de ese libro en pocos minutos. Para cualquier persona que nos esté escuchando, ¿qué se puede llevar después de leer ese libro? Pues la verdad es que yo saco los libros con un título es que no sé cómo decirlo, que es muy fácil entender qué es lo que hay detrás, ¿no? Ayer me decía un amigo, bueno, nos decía un grupo, ¿sabéis que he visto una película que se llama Serpientes en el avión? Y otro colega le pregunta, ah, sí, ¿y de qué va? Digo, pues, Sí, sí, sí. pues eso. Entonces, las 10 claves del bienestar, si tuviéramos que destriparlo y ver las entrañas, dentro de ellas nos encontraríamos pautas y técnicas muy concretas y específicas para que llevándolas a cabo y manteniéndolas de manera sostenida nos genere mucho más bienestar en la vida. El libro de las 10 claves del bienestar, yo le recomendaría que empezara por el último capítulo. Sí. ¿Por qué?
Pues porque después de publicarlo lo tengo en la mano y me doy cuenta de que cometí un error muy grave. Para mí el último capítulo, que es el que habla del ego, justo acabamos de hablar de esto, es el que más necesita trabajar la gente y el más útil para las personas. Y todos sabemos que hemos tenido libros en las manos que los hemos empezado a leer y cuando llevábamos unas cuantas páginas nos ha surgido algo a nivel laboral o a nivel académico y el libro se ha quedado ahí en la mesilla de noche o en la estantería y no lo hemos continuado. Entonces, si la gente tuviera que leerse solo un capítulo, porque luego se meten otras cosas, que se lea el número 10 porque necesitamos deshacernos del ego y vivir sin tanto ego. Lo hubieses puesto al principio, ¿no? Me arrepiento mucho de no haberlo hecho, la verdad. Cada vez que lo tengo en las manos y lo abro, digo, ay, qué mal, lo Es- habría puesto al principio. Yo escuché una vez Fernando decir que el ego es un enemigo de la felicidad. Y muchas veces es verdad, porque el ego como que vive hacia afuera, ¿no? Vive constantemente hacia afuera en vez de vivir hacia adentro. Sí, sí, nos comparamos, y hoy en día con las redes sociales es que ya es una barbaridad. Estamos midiéndonos, comparándonos con algo que es irreal. Fijaros, porque a lo mejor antes de las redes sociales más o menos te comparabas con lo que veías en tu entorno, pero con las redes sociales nos estamos comparando con una ficción, porque las redes sociales es un filtro, y ya no solo un filtro de imagen, sino es un filtro de contenido. Yo, Efectivamente. Es que yo eso lo he pensado muchas veces, porque digo, si yo me comparo con redes sociales, mi 100% lo estoy comparando con el 10% bueno de esa persona que me está mostrando. eso es, eso es. Pero fíjate si será algo, no sé, biológico, que aun sabiendo la información lógica, sigue haciéndolo. Es verdad, es verdad. Hace falta como reflexionar un poco en cómo cambiar esto, ¿no? Y fíjate que yo lo aprendí cuando llegué a Valencia. Yo empecé a vivir en Carcaixent, que es un pueblo del interior de Valencia para la Sí, gente que nos escuche, y empecé a hacer las carreras populares, lo que llaman las voltas a peu, que son carreras de unos 8 kilómetros o 10 kilómetros. Y mi meta siempre era el ganarle a la gente, ¿no? Por eso yo pensaba, por eso la gente corre, ¿no? Por ganarle a los sí. demás, ¿no? Y luego, cuando ya llevaba unas cuantas carreras, mi meta empezó a ser ganarle al abuelito que me adelantaba siempre en el kilómetro 6. Al abuelito que yo, claro, yo estoy hablando de que yo entonces tendría unos 23 o 24 años y ese abuelito al que yo llamaba así, yo llamaba al abuelito, tendría entonces unos 60 años, ¿vale? Que ya no es tan abuelito, porque claro, yo ahora estoy llegando a los 50. Entonces, pero en ese momento, cuando tienes 23, alguien de 60 sí que te dices, "Buah, ya tiene unos años, ¿no?". Y mi meta siempre era ganarle a ese abuelito. Y siempre en todas las carreras, siempre, siempre en el kilómetro 6 o el kilómetro 7, cuando yo ya no podía más, el abuelito me adelantaba y yo me venía abajo de una manera extraordinaria. Me venía abajo, pero vamos, me derrumbaba. Y me llamaba mucho la atención una cosa, que es que cuando la gente llegaba a la meta, se miraba los relojes, ¿no? Todo el mundo miraba el reloj cuando pasaba por debajo de la línea de meta. Y digo, ¿por qué la gente mira los relojes? Y cuando ya llevas unas cuantas carreras, dices, claro, es que la gente se mira los relojes porque no compiten contra el abuelito como yo, ni compiten contra el resto de los corredores. Compiten contra ellos mismos para mejorar sus propios tiempos. Por eso la gente se mira los relojes. Y a partir de ahí yo me llevé un gran aprendizaje, que es, haz lo que hagas, compite contra ti mismo. O sea, trata de mejorar, trata de corregir errores, trata de aprender, pero que aquello que quieras superar no sean a los demás. Porque cuando quieres superar a los demás, siempre hay alguien más guapo, más inteligente, más rápido, más listo, con más conocimientos tecnológicos. Siempre, siempre, hagas lo que hagas. Entonces, la única meta o forma de medir que podemos tener es llevar un reloj en la pulsera, metafórico, y Sí. controlar el tratar de ser mejores nosotros mismos comparándonos con nosotros mismos. Es que te iba a decir que esa metáfora que tú has dicho de la carrera se puede extrapolar a cualquier ámbito de tu vida, porque la comparación siempre te va a dejar en mal lugar, porque el número uno del mundo es que no lo hay en nada y siempre aparece uno nuevo. O sea, la Sí, comparación te asegura que no vas a ser el primero. Pero sin embargo, contra ti mismo eres tú mismo, con tus eso mismas es. circunstancias. No hay mejor, no hay mejor forma de acabar esta primera sección del capítulo. La segunda se llama Papel y Boli, donde
a todos hacemos tres preguntas concretas. Suele gustar mucho porque son conceptos que se llevan para siempre. Y la Ajá. primera es, ¿qué le recomendarías a tu yo de hace 20 años? Uy, lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. De hecho, lo tengo escrito en otro despacho aquí al lado y en el otro despacho que tengo en la plaza del ayuntamiento también tengo ese mismo cartel. Pues Hay un la cartel. gente no lo suele tener tan claro, ¿eh, Fernando? Suelen mirar así al techo, tal, a ver qué. No, no, yo lo tengo clarísimo porque además te explicaré el motivo. Eh, bueno, lo que yo me recomendaría a mí mismo era no perder tanto tiempo con el miedo. Eh, el cartel que hay aquí en este despacho y en el otro despacho que tengo, el cartel que hay en la pared dice, le doy gracias al miedo porque me indica la dirección que debo de tomar. ¿Eh? ¿Y por qué pone esta frase en la pared? Pues porque desde hace algo más de 20 años a mí la vida me ha puesto como dos caminos por delante. Y me decían, ¿quieres hacer esto o prefieres esto? ¿No? Por ejemplo, cuando yo terminé la carrera de psicología, me monté una empresa en Santiago de Compostela y me daba miedo montar una empresa porque toda la gente con la que yo estudié se dedicaba luego a echar currículums a otros sitios y yo quería emprender, ¿no? Y para mí, y no conocía a nadie que fuera emprendedor, entonces eso me daba pánico. Pero luego descubrí que era la buena alternativa porque eso me apasionó. Desgraciadamente la empresa no fue bien, tuve que cerrarla y buscar vida o trabajo en otras cosas diferentes. Y había una opción que me daba miedo, que era empezar una nueva vida no en Galicia, de donde soy yo, sino en Valencia, donde me vine a pasar unas vacaciones. Y eso que me daba miedo, opté por ello y vi luego que era la buena opción. Y luego pasó otra cosa y pasó otra cosa y pasó otra cosa y siempre había como opción A y opción B. Y una de las dos opciones me daba miedo. Y cuando yo la tomaba, esa que daba miedo, al cabo del tiempo veía que era la buena. Con lo cual, a partir de ahí, ahora cuando tengo que tomar una decisión, ya no me planteo qué elijo. Lo único que pienso es en cuál de las dos está el miedo y opto por ella porque sé que luego va a ser la buena. Si algo me arrepiento de no haber hecho hace 20 años es no tomar antes decisiones por miedo. Me he estancado a veces días, a veces semanas, a veces meses, me he paralizado, me he petrificado por no tomar decisiones. Y cuando varios meses después la tomo, veo que es la buena y que lo único que he perdido es el tiempo. Porque a partir de ahí aprendí también a darme cuenta de que no había fracasos, hay éxitos y hay aprendizajes. Cuando yo cerré mi primera empresa, aprendí un montón de cosas sobre delegación, que fue el motivo por el que yo no conseguí éxito en la primera empresa, porque no sabía delegar y trabajaba de lunes a domingo, de 7 de la mañana a 11 de la noche. Gracias a eso, yo hoy en día en mis negocios sí creo que sé delegar bastante bien. Digamos que el miedo es el mejor predictor de la decisión más acertada, ¿no? Explícame eso, José Carlos, ¿cómo es? El miedo es la mejor predicción que tú puedes hacer de la decisión o el camino más acertado. El miedo te indica siempre el mejor camino por el que tienes que tomar. Claro, claro. Eso que has dicho, unido a una buena observación de los resultados. Porque quien vaya por el camino que le da miedo y no sea el camino bueno y a lo mejor no consiga éxito e interprete de la falta de éxito que ha sido una mala decisión y se arrepiente, a veces vive en la culpabilidad Claro, y en el reproche por el pasado. Pero cuando unes el tomar decisiones que te dan miedo, a saber que no siempre van a funcionar bien e interpretar eso como aprendizajes, entonces el camino es todo recto hacia el éxito. total, porque le das la vuelta, ¿no? El fracaso es un escalón más hacia el éxito, no, no te aleja, te acerca. Claro, 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 claro. Sí, sí. Totalmente. Y nos pasa a todos, ¿eh? Sí, sí. Los niños pequeños, cuando tratan de caminar de pie, a lo mejor se caen 10.000 veces en un año. ¿No? Todos nosotros nos hemos caído tratando de caminar erguidos, ¿no? Y nos damos de bruces y nos damos de bruces otra vez. Y al final, a fuerza de repetirlo, conseguimos caminar erguidos. O sea, En uno de tus peores momentos, ¿qué fue lo que más te ayudó? en uno de mis peores momentos, a ver, tendría que seleccionar a lo mejor alguna situación difícil. Yo de los peores momentos que recuerdo, a lo mejor
fue la sensación de soledad cuando llegué a Valencia. Eso fue muy duro, porque cuando yo llegué aquí tendría unos 23 años más o menos y no conocía a nadie, no tenía amigos, no tenía hobbies aquí, no tenía trabajo. Y lo que más me ayudó a lo mejor fue el no tener reparo para hacer cosas nuevas, para hacer cosas diferentes, el abrirme al mundo, el que me digan, oye, ¿por qué no te vienes a clases de yoga? Claro, fíjate, yo nací en una aldea de la provincia de Lugo, en donde la gente que hacía yoga te estoy hablando de hace más de 40 años, Sí, la gente que hacía yoga era como la gente que hacía espiritismo. O sea, era como, ¿cómo que haces yoga? Eran algo como raro, ¿no? algo raro, es algo muy raro. Entonces, cuando yo llegué aquí a Valencia, me apunté a taekwondo, a clases de yoga, a clases de baile, baile latino, a muchísimas cosas. Yo creo que el no tener miedo a lo que piensen de ti es una gran fortaleza. Y yo creo que eso a lo mejor ha ido en declive a lo largo de los años, porque hoy en día hay algunas cosas en donde me doy cuenta de que me da más vergüenza que antes y tengo un poco más reparo y a lo mejor eso es algo que tengo que trabajarme. No, eso, Sí, eso es bueno, ¿eh? Porque cuando te deja de importar lo que piensen de ti, realmente haces lo que quieres. es justo, justo. Es uno de los cambios más importantes, el perder el miedo a la opinión de los demás. Eh, el- el- hace una semana terminé de ver en YouTube una entrevista muy larga, bueno, muy larga, de casi 2 horas, tampoco es tanto, pero una entrevista muy larga que le hicieron al director del estudio longitudinal más largo de la historia, yo creo que unos 80 años o algo así, no recuerdo, pero es un estudio longitudinal larguísimo sobre felicidad y bienestar. Y la entrevistadora le preguntaba a este señor, ¿cuál es el mayor predictor de la felicidad? Y este señor decía, son sobre... No, no, perdón, corrijo, decía, ¿de qué se arrepiente la gente de tu estudio en los últimos días de su vida? Porque claro, le hacen entrevistas a la gente cuando tiene 20 años, cuando tiene 30, cuando tiene 40 y cuando está llegando a los últimos días de su vida, también le hacen entrevistas y le preguntan de qué se arrepiente la gente. Y dicen, sobre todo, de haberle dado demasiada importancia a la opinión de los demás a lo largo de mi vida. He dejado de hacer muchísimas cosas. ¿Por qué pensarán de mí? Y hoy me doy cuenta de que tampoco era tan importante lo que pensaran de mí. Qué bueno, qué bueno. No hay mejor conclusión, Fernando, para terminar esta media hora majestuosa, porque Mm. la sociedad en la que vivimos, sobre todo en España y más con las redes sociales, tú lo sabes, parece que estamos muchas veces a expensas de lo que otros... O sea, ¿cómo puede dirigir otro lo que yo quiero hacer? Es que es muy heavy si de verdad lo razonas. Eso es, eso es. Y lo bueno es darnos cuenta de esto, ¿no? De esos momentos de me importa la opinión de los demás. Hace unos años hice un viaje toda la zona sur de Estados Unidos y cuando estaba en Dallas, como me aburría muchísimo, no, no vayáis a Dallas, bueno, id si queréis, pero yo me aburrí muchísimo porque estuve 2 días en Dallas y es que no había nada que hacer. Entonces me puse a grabar vídeos para mi canal de YouTube y yo iba caminando por la calle con el palo selfie hablándole a la cámara, ¿no? Como si fuera un influencer. Sí, Yo no era nadie entonces, ni ahora tampoco, pero como si fuera un influencer. Y la gente se me quedaba mirando y yo pensaba, uy, qué vergüenza, me están mirando, pero luego pensaba, estoy en Dallas, aquí no me conoce nadie. efectivamente. Y yo seguía, ¿no? Y dije, qué buen aprendizaje para la vida, el pensar, aquí no me conoce nadie y aunque me conozca, ¿qué más da? Sí, sí, totalmente, porque al final es que no va a influir en absolutamente nada. Todo está en la mente. Eso es, eso es. Pues Fernando, te vuelvo a agradecer esta media hora majestuosa, la podremos llevar en nuestro bolsillo para siempre. Así que nada, muy agradecido de tenerte en Avance Consciente. Un gusto, de verdad, José Carlos. Estoy convencido de que vamos a hacer muchas más cosas juntos, así que estoy a tu entera disposición cuando quieras. Un abrazo. Un abrazo.